Genial. Bueno, gracias a todos por venir. En primer lugar, gracias Ignacio por venir. Es un placer para mí darle la bienvenida a Ignacio, que es Idea País. Ignacio es doctor en Economía Política por Cienspo, ingeniero comercial, magíster en Economía y magíster en Ciencia Política por la Universidad Pontificia Católica de Chile. Y sus principales áreas de investigación son la economía política y la historia económica y financiera. En este foro IP, la idea es discutir, conversar, es más bien una conversación sobre lo que se viene hablando sobre la crisis del liberalismo. Y entonces, para partir la conversación, uno podría decir, parafraseando a Aristóteles, ¿no?, que el liberalismo se dice de muchas maneras. Así como el ser se dice de muchas maneras, el liberalismo también. Entonces, yo te quería preguntar, como para empezar, ¿no?, ¿cuáles son a tu juicio las características centrales del liberalismo? Y si se trata más bien de una doctrina bien particular que admite concreciones institucionales muy diversas, o si se trata más bien de un régimen particular institucional que admite justificaciones políticas y filosóficas muy diversas. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Gracias a Idea País por la invitación. Les pido perdón porque tengo que correr a las 8 a un lanzamiento de un libro que hace mi escuela, un profesor mío, así que tuve que hacer malabares para estar acá, pero con mucho placer. La pregunta que hace Matías es bien amplia. Yo diría primero que es una doctrina política que tiene un tronco común, pero que admite muchas variantes, ¿no? O sea, es evidente que hay distintas vertientes del liberalismo. Está el clásico que ustedes conocen, está la ala más libertaria, está el liberalismo más igualitario, y por lo tanto no es uno, ¿no? Ahora, todos ellos tienen el tronco común que se ancla en la idea de que los individuos tienen que tener grados de libertad importantes, positiva y negativa, libertad positiva y negativa, para una cuestión que es esencial, que es desplegar sus proyectos vitales con autonomía, ser arquitectos de su propio destino. Diría que esa es la característica última, y por supuesto, para poder asegurar aquello, hay todo un entramaje institucional, político, ¿no?, que lo asegura, partiendo por la idea de igualdad ante la ley, de igual reconocimiento, la idea de igual dignidad de los seres humanos, que se basa nuevamente en este reconocimiento fuerte de que cada individuo es un tesoro en sí mismo, una riqueza en sí misma, en tanto tiene que ser el arquitecto de su proyecto vital, y ese proyecto vital es merecedor del máximo respeto. En ese sentido, es una igual dignidad, ¿no? Si uno lo quisiera poner como en términos kantianos, uno diría que una manera de visualizar lo que estoy diciendo es que el otro es siempre un fin en sí mismo y nunca un medio para los fines propios o del colectivo, ¿ah? Tiene ese valor intrínseco de respeto, de reconocimiento de la dignidad del otro en tanto autorrealizador de su proyecto vital. Y obviamente, y creo que podemos entrar en eso después, simplemente lo enuncio, eso requiere no solo libertad negativa, es decir, no interferencia, no coacción, con lo que eso significa, porque la no coacción, digamos, uno la cede en pos de una serie de bienes sociales que nos hacen vivir en sociedad, pero también requiere un set de posibilidades, de capacidades, de bienes, ¿no es cierto?, que a uno efectivamente le permitan desplegar esos talentos con relativa igualdad de oportunidades, vamos a decir. Genial. Ya que mencionaste distintas corrientes dentro del liberalismo, te quería preguntar en qué sentido, cuáles son a tu juicio, ya pensando en personas que de un modo u otro adhieren al pensamiento liberal en Chile, ¿qué sería lo que distingue más propiamente al liberal más clásico del liberal, digámoslo así, más igualitario, no igualitarista completo, ¿no?, pero que admite un cierto nivel de redistribución en pos de algún criterio normativo relevante, por ejemplo, el principio diferencial? Yo creo que todas las ramas del liberalismo pueden entenderse en función de las dos libertades, ¿no? Esta división clásica que hace Asa Berlin de libertad negativa, la ausencia de coacción, para yo poder desplegar mi proyecto, y la libertad positiva, que en el fondo es asegurar ciertas capacidades, que uno podrá siempre discutir el nivel y que por supuesto suponen una intervención del Estado, una acción del Estado, políticas públicas, si lo ponemos en términos modernos,
Y eso supone varias cuestiones, ¿no? Que a algunos liberales más, no diré los más clásicos, los libertarios, les choca mucho, que es el cobro de impuestos, ¿no es cierto? Que lo ven como una interferencia en mi libertad negativa, y de hecho lo es, ¿no? Algunos llegan a decir que es una confiscación de mi dinero, del fruto de mi esfuerzo. Supone también políticas públicas, que de alguna manera es tomar decisiones, cierto tipo de decisiones desde el aparato público por la otra persona. Piensen simplemente en el sistema educacional, el tipo de educación, el tipo de vivienda. Toda la política social nace de una cierta definición de arriba hacia abajo. Y eso también choca con esta idea de individuos autónomos que pueden desplegar sus proyectos vitales con ausencia de interferencia. Entonces yo diría que todas las tres vertientes, si lo ponemos así en términos bien esquemáticos, los libertarios, los liberales clásicos y los liberales igualitarios, se dividen en esto, en el sentido que los libertarios le dan un valor preeminente a la libertad negativa, ¿ah? Y desconfían y son celosos y son críticos de los elementos de libertad positiva porque suponen la intervención del Estado. Los liberales clásicos combinan ambas cuestiones, y basta leer a Adam Smith, ¿no es cierto?, para darse cuenta que él tenía una visión fuerte de cierta nivelación de cancha, particularmente en la educación, un rol del Estado que cobra impuestos, un rol regulador en términos de los mercados, por supuesto en la época en la que él habla, que tiene al frente al mercantilismo, y el paradigma es otro, ¿no? Pero los conceptos ahí están. Y luego los liberales igualitarios le asignan valor, por supuesto, a la libertad negativa. Todos ellos lo asignan valor a la libertad negativa, pero le asignan un rol mayor a la libertad positiva. Tienen más celo por igualar la cancha, digamos, a nivel material, ya sea en oportunidades, ya sea en términos de resultados. Yo diría que ahí es donde se juegan las definiciones. Perfecto. Es súper interesante porque conecta con otra inquietud que yo tenía, que es que en la tradición liberal hay siempre, si bien hay muchos autores que aceptan la relevancia de la libertad positiva, siempre está el peligro de que esa libertad positiva pueda ser entendida en sentido paternalista, es decir, que esa libertad, que esos bienes o capacidades básicas asuman implícito un cierto perfeccionismo moral que colisionaría, por decirlo así, con la idea de que el individuo en su propia dignidad es libre de elegir sus proyectos de vida y por lo tanto cualquier noción perfeccionista podría chocar con eso. Rawls trata de salvar esa dificultad aludiendo al famoso principio aristotélico, ¿no? Que tiene que ser una concepción muy minimalista, sin prejuicio que tiene algún grado de perfeccionismo. ¿Qué tanto espacio hay en la tradición liberal para un cierto perfeccionismo moral? Por ejemplo, para una cierta aceptación de la idea de virtud, de una cierta aceptación de la idea de vida buena. ¿Qué autores se te vienen a ti a la mente que podrían compatibilizar, digámoslo así, una tesis más bien clásica o aristotélica con una tesis propiamente liberal? A ver, lo que tú dices al principio es muy correcto, ¿no? O sea, el liberalismo, por distintos ángulos, sospecha de las definiciones de vida buena, sobre todo si son en singular. En primer lugar, porque supone un problema epistemológico, qué diablo es la vida buena y quién la define, ¿no? En segundo término, porque pasa a ser contradictorio con esto que decíamos al principio, que de alguna forma las personas son en su dignidad aquellas que tienen que trazar su camino según sus sueños, sus anhelos, sus esperanzas, sus riquezas, sus intereses, la más diversa índole, ¿no? El mismo Kant decía que la idea de felicidad en singular era fatua, era absurda, ¿no? Y que una política que buscara garantizar la felicidad, y pensemos simplemente en Platón, una felicidad, pasaría rápidamente a ser un régimen bien totalitario, ¿no es cierto? Por supuesto, en estos dos extremos hay matices, ¿no? Y no cabe duda que el liberalismo, o al menos una parte de él, si bien no adhiere a una definición de vida buena, sí rescata ciertos elementos que son valiosos y ricos para nuestra vida en sociedad. La virtud, evidentemente, que es un concepto que está presente, ¿ah? Las ideas de justicia, de bien común, de empatía, de solidaridad con el otro, son ideas que están presentes y que en estricto término suponen una cierta definición, ¿no es cierto?, de algunos principios en los cuales nos vamos a anclar. Pero definidos aquellos principios, insisto, es sospechoso
de esta idea de que puede existir una forma buena de vivir la vida, y por lo tanto va a apelar siempre en los grados de libertad positiva que hablábamos recién, a tratar de maximizar la neutralidad. Yo no creo que nunca se logre maximizar la neutralidad, porque cualquier cosa que uno haga desde arriba hacia abajo supone una cierta dirección, pero todos entendemos que hay grados en los cuales se pueden hacer las cosas. Es distinto asegurar una cierta educación donde yo defino los currículums y los programas y ojalá haga participativo la comunidad para poder definirlo, que hacer lo mismo pero decir que además la educación va a ser doctrinal, por ejemplo, ¿no? Ahora, y eso es una discusión que podemos tener después, el liberal no supone que haya una educación doctrinal, supone que haya una en singular educación doctrinal, pero en la medida que haya varias y que las personas las elijan, es perfectamente compatible y deseable, de hecho, que así sea, ¿no? Hay otra arista que está relacionada con esto, pero por otra vía, ¿no? De la relación entre las instituciones que comúnmente se asocian al liberalismo y el pensamiento liberal propiamente tal. Y hay una tesis que yo encuentro muy atractiva, al menos, en la tradición liberal, que sostiene que, independiente de la relevancia, ya sea en la sociedad civil, en el orden familiar, etc., de la idea de vida buena, sea como fuere definida, y la idea de virtud, sin prejuicio de ello, dicen algunos autores, estoy pensando en Hume, en Kant, y más contemporáneamente en alguien como James Buchanan, las instituciones políticas deben diseñarse como si los hombres fueran perversos, ¿no? Perversos, engañadores, malos, el término knaves que ocupa Hume, ¿no? El reino de los demonios del que habla Kant, y la idea de diseño institucional que está en el cálculo del consenso en Buchanan y Tulloch. Entonces, mi pregunta es, ¿no implica esto una cierta tesis respecto de la neutralidad que puedan llegar a tener instituciones diseñadas de esa manera en el carácter de las personas? Dicho de otra manera, no podrá ocurrir, como algunos críticos del liberalismo sugieren, que ciertas instituciones, en la medida en que estén diseñadas bajo ese principio, puedan terminar erosionando esa virtud y esa vida buena o esa disposición a la empatía, a la solidaridad que la misma sociedad civil produce, por digamos así, espontáneamente? Es una pregunta compleja, ¿no? Primero porque yo discrepo al menos de la visión de Hume. No creo que Hume tenga esa visión de la naturaleza humana. De hecho, la visión de la naturaleza humana que él tiene a la vista es muy crítica de la de Hobbes, ¿no es cierto? Que este individuo egoísta, que busca su propio bienestar, y de hecho el contrato social se basa de alguna forma en una manera de maximizar su bienestar individual gracias al contrato. Podría ser una visión de hecho parecida a la de Maquiavelo, ¿no? Este hombre que siempre egoísta, engañador. O sea, yo con Hume discrepo, de hecho él tiene un profundo sentido, digamos, del bien común, y la justicia la ancla en la idea del bien común como la realización máxima. Tiene la fortaleza, al igual que Adam Smith, esta idea fuerte de la empatía, de la simpatía, que es mucho más que ponerse en el lugar del otro, sino que es tratar de ser el otro. Ahora, una pequeña precisión, yo no quiero decir que esa sea la visión de Hume sobre la naturaleza humana, sino que es en los ensayos políticos la visión expresa de Hume sobre el modo en que han de diseñarse las instituciones políticas, que es distinto, ¿no? Pero respecto al diseño de las instituciones políticas, yo diría que lo que tú buscas es tratar de diseñarlas con una cierta neutralidad, ¿no es cierto? Y si pensamos, y aquí pienso, perdonen que lo haga en estos términos, si uno piensa en la democracia liberal, que es como el gran legado político del liberalismo, eso es lo que tenemos hoy día, y que ha estado 200 años y nos ha permitido avances impresionantes en términos de igualdad de derechos, igualdad ante la ley, y para qué decir en términos económicos. Eso supone una cierta neutralidad que conecta con la pregunta tuya previa. ¿Voy a privilegiar una cierta visión del bien como podría ser en un Estado islámico? No, yo voy a privilegiar instituciones que ojalá sean lo más de acceso abierto, tanto a nivel político como a nivel económico, de forma tal de que todos tengan igualdad de acceso y de desenvolvimiento en ellas. Y luego nuevamente volvemos a la pregunta, bueno, pero ¿qué pasa si los puntos de partida son desiguales? ¿Cómo los voy a compensar? Y volvemos a la discusión, ¿no es cierto?, de las tres familias liberales y la libertad positiva. Pero yo no estoy seguro, honestamente, que el diseño institucional planteado sea hecho en función o suponiendo que los individuos son egoístas. En parte porque a mí, por lo menos que el liberalismo clásico que me interpela, reconoce muy fuertemente el papel social, el rol social, la actitud social que tenemos como personas que vivimos en sociedad y que buscamos conectar con el otro. Es cierto que Buchanan y Tulloch
pero yo los pondría más en el plano como de la ciencia política o la economía moderna, y aquí hago una segunda distinción, plantean este individuo racional, ¿no es cierto?, que maximiza a todo evento su bienestar, en fin. Yo lo pondría en el plano de los supuestos para hacer un modelo. Ese libro, de hecho, los que lo hayan leído son extremadamente matemáticos, y es para hacer el modelo operativo, y no es muy distinto del supuesto que hace la economía neoclásica, ¿no es cierto? Pero igual es verdad que Buchanan en su discurso del premio Nobel refiere justamente a la irrealidad del supuesto, pero a la utilidad del mismo para efectos del diseño institucional, ¿no? Refiriéndose expresamente a Hume y a Kant. Pero lo mismo que hace Milton Friedman, ¿no es cierto? Claro. Que dice, da lo mismo el supuesto, lo que importa es que funcione, que prediga, ¿no? Yo no sé cómo ver instituciones que estén diseñadas en esos términos. Me facilita mucho más ver lo que nos rodea, lo que hemos tenido como empresas, ¿no es cierto? Que la gran lucha ha sido cómo hacer un acceso abierto a aquella y que se juega más bien en la neutralidad. Ahora, es cierto, yo soy economista al final del día, que hay todo un pensamiento en términos de incentivos, ¿no? Los incentivos se basan en eso, en anticipar cómo los humanos nos comportamos en función de las señales de precio, de costos relativos o utilidades relativas que recibimos. Pero el punto que me parece a mí más interesante tener en cuenta es que si bien eso es cierto en muchos aspectos, y esto lo diría el propio Adam Smith, ¿no es cierto?, no es cierto en otros aspectos. O sea, yo qué ganancia evidente tengo de ayudar al otro sin esperar nada a cambio. Ninguna en ese modelo utilitario o egoísta. Y sin embargo ocurre, ¿no? Es el famoso Das Adam Smith Problem, que es la teoría de los sentimientos morales versus la riqueza de las naciones. Y Hume hace lo mismo, ¿no? O sea, reconoce que nosotros tenemos una parte súper racional y una parte que se mueve por las emociones o los sentimientos. Y yo creo que la naturaleza humana nos define como tal, no somos ni puramente sentimentales ni puramente racionales. Y me parece que este setting institucional que estamos hablando se hace cargo, no sé si de la manera perfecta, quién podría decirlo, pero se hace cargo de los dos aspectos, en asegurar esta neutralidad, este cierto acceso, ¿no es cierto?, oportunidades a aquellos que parten más desventajados, y incentivos, por supuesto, como en cualquier emprendimiento social, ¿no?, ya sea privado o público. Un ejemplo quizás más concreto de esa misma pregunta, como para aterrizarla un poco, tiene que ver con el trabajo en filosofía al menos Michael Sandel, y en economía Sam Bowles, ¿no? Ambos llegan a conclusiones diversas, pero a ambos les preocupa, y en esto se apoya mucho en la evidencia contemporánea de la economía experimental, que uno podrá, en fin, tener más o menos matices, pero hay bastante trabajo al respecto, sobre cómo un cierto incentivo económico puede, como consecuencia no intentada, desplazar comportamientos que eran antes más prosociales. Un ejemplo típico que pone Sam Bowles es el ejemplo de esta multa que se instala en un jardín infantil en Israel. Los padres llegaban tarde a buscar a sus hijos y después de la multa llegaban más tarde porque interpretan la multa como un servicio, un precio a pagar, ¿no? ¿Qué te parece a ti ese tipo de reflexiones? Sandel obviamente es mucho más crítico que Bowles, pero ¿en qué medida deberían o no deberían ser una preocupación para el que está interesado en defender instituciones liberales? Yo creo que debería ser una preocupación. Yo primero separaría, o sea, en la mayoría de los ámbitos en que funciona el mercado me parece que esa preocupación no existe, ¿ya? O sea, no veo ningún conflicto, no veo en la lógica de Sandel de que la transacción destruye el valor intrínseco de la cosa. Esa preocupación no la veo en la mayoría de las cosas. O sea, cuando yo compro una botella de agua, esta chaqueta, o me voy de vacaciones, la verdad es que esa preocupación no existe. Esa preocupación empieza a existir si es que hubiera un mercado para los amigos, lo cual automáticamente haría que dejaran de ser amigos. Es otra cosa, ¿no? Así como la universalización del principio destruye el bien que se busca. O qué sé yo, un mercado para las parejas, eventualmente, donde tú compras tu pareja, eso es otra cosa, no es lo que estamos hablando, ¿no? Y el ejemplo que tú das del jardín infantil, y hay varios otros, son ilustrativos al respecto, ¿no? Hay otro famoso, por ejemplo, hace años atrás, digamos, cuando se instauró el voto a distancia en Suiza, que es un país súper cívico, donde la gente participa qué sé yo, y lo que te dice la teoría económica es, tú bajaste el costo de ir a votar, porque ahora puedes votar por correo, esperamos que la participación aumente, y lo que pasó es que bajó.
¿Y qué es lo que sucedía? Que a la gente en realidad le gusta ir a votar porque es un momento donde está con el resto y conversa y hay comunidad. ¿Ya? Y es los ejemplos que pone típicamente educación y salud, y uno podrá discutir aquello, ¿no? Pero vuelvo a mi punto, o sea, para la mayoría de los intercambios que nosotros hacemos de bienes, de ideas, lo que estamos haciendo acá, que es un intercambio de bienes y ideas, suponemos que hay una ganancia recíproca de esta conversación y ojalá para ustedes también. Y por lo tanto no es una guerra ni siquiera una batalla. Respecto a la respuesta que se le ha dado desde el liberalismo criollo, yo creo que si uno lo mide por libros, poco, ¿no? Si uno lo mide por artículos y papers, yo creo que hay cosas. Felipe Schoenberg ha escrito cosas, nosotros en Horizontal escribimos varias cosas. El libro de Daniel Bría con Andrés Velasco, que se está presentando ahora, tiene un capítulo sobre eso. Eh, eh, entonces yo creo que sí, hay un debate que es rico sobre un tema, creo que importante que pone Atria, que de hecho tiene bastante en algunas partes de Sandel, lo cita, qué sé yo. Pero yo discrepo con la tesis principal, ¿ah? Y una acotación acá que me parece bien importante. Está esta idea como bien instaurada de que el mercado destruye la confianza. Eso lo hemos escuchado todos más de una vez. Lo cual de nuevo a mí me hace mucho ruido, ¿no? Porque si uno piensa bien al final del día, el mercado supone niveles de confianza impresionantes, toneladas, para que estos intercambios voluntarios se produzcan, sin que tenga que tener un policía que esté súper vigilando que las partes van a cumplir con lo acordado, ¿no? La mayoría de los intercambios que nosotros hacemos no tenemos un policía encima, tenemos una cierta institucionalidad que resguarda ciertas bienes, ciertas cosas, pero para el resto son voluntarios, ¿ah? Se basan en la buena fe, se basan en la confianza, se basan en la reputación de las partes, en fin, ¿no? Eh, hay un paper bien conocido hablando de economía conductual de este tipo, Dan Ariely, que hizo, ya no me acuerdo cómo era el ejercicio, pero el resultado era más o menos lo siguiente. El tipo hacía un juego donde había un incentivo a desviarse, a hacer trampa, y lo hacía en Alemania, tomando gente de los dos Berlines, ¿ya? Que por lo tanto venían de las mismas familias, la misma raíz cultural, en fin, y lo único que habían diferido es que uno había estado expuesto al mercado durante años y los otros a lo contrario, ¿no? Y él descubría que aquellos que hacían más trampa eran los que estaban no expuestos al mercado, sino los que no habían estado expuestos al mercado. De lo cual él deducía, y el mercado, efectivamente, como planteaba Adam Smith, a estos millones de intercambios interpersonales, supone el desarrollo de enormes niveles de confianza, quizás no todos los planos, pero en muchos planos, ¿no? Entonces esta idea de que el mercado es un erosionador de la confianza, por definición, yo no la suscribo para nada, honestamente. De hecho, es interesante eso. Hayek tiene una frase muy famosa, ¿no? Que el mercado hace a los enemigos, los convierte en amigos. Justamente lo contrario de lo que señala Atria. Ahora, hay otro modo un poco distinto, un poquito más matizado de plantear la misma tesis que tiene que decir es lo siguiente, ¿no? El mercado supone niveles elevados de confianza, pero esos niveles de confianza dependen generalmente de fuerzas que no son el mercado mismo, y el mercado parece tender, al menos en algunas áreas, a erosionar esos fundamentos, ¿no? Y entonces la respuesta estándar en teoría, en filosofía al menos, es bueno, pero si la gente interactúa repetidamente, esa confianza va a emerger espontáneamente en el tiempo, ¿no? Y el contraargumento sería, bueno, pero las interacciones en una sociedad compleja no son repetidas, y si no son repetidas el incentivo de desviarse es alto, ¿no? En esa formulación, ¿te parece que es más plausible la tesis o te parece igual de poco plausible? No, efectivamente en un esquema de juego no repetido es más plausible, ¿no? Evidentemente, y ahí volvemos al supuesto de la naturaleza humana que tiene este lado bueno y este lado malo, ¿no? Pero no sé si tú tenías en mente algún ejemplo de este tipo de interacciones que no sean tan repetidas. Porque yo creo que esa es la pregunta última, ¿no? Esa es la pregunta última. O sea, ejemplos, obviamente, o sea, es una pregunta empírica, evidentemente. Ejemplos, yo creo que en ciudades, por ejemplo, con una alta rotación de poblacional, estoy pensando en Londres, Nueva York, en París, probablemente muchas interacciones no son tan repetidas como una ciudad, en fin, como Valdivia. Yo soy de Valdivia, por eso se me ocurre ese ejemplo, ¿no? Que es básicamente donde todavía hay más relaciones comunitarias que son previas, digámoslo así, a las lógicas del mercado. Ahora, dicho eso, yo haría una precisión, que es que, en particular, yo no creo que esa tesis sea 100% verdadera. Yo no creo que el mero hecho de que no hayan interacciones repetidas erosione la confianza, porque yo no creo que la confianza se genere únicamente por la interacción repetida y por el autointerés de los individuos, ¿no? Ese sería otro modo de responder, más que decir cuán repetidas son las interacciones.
sería decir, bueno, es verdad que la confianza surge solo de manera como interacción entre gente interesada. No, sí, veo para dónde vais, pero creo que el supuesto tácito de lo que tú planteas, si uno piensa en una ciudad chica, un pueblo chico y una mega ciudad, es que en la segunda los individuos como que vienen aislados de alguna manera, interactúan poco, y si interactúan mal, mientras que los otros son más aglanados, por así decirlo, tienen lazos profundos y arraigados que los unen y facilita, tiene una confianza que viene, que ya la viene dada, ¿no? Siendo eso, en principio es cierto, yo creo que en el fondo no es así. En primer lugar, porque, aquí hago un paréntesis, es bastante común respecto al liberalismo que se haga esta caricatura como de entes aislados, completamente desconectados de la realidad. De hecho, el libro este que ustedes hicieron, donde vino de Patrick Deneen, planteaba esa figura, que para mí es un muñeco de paja. Para mí, honestamente, un muñeco de paja. O sea, no sé dónde vive ese liberal que vive aislado de la sociedad en la punta del cerro. No lo conozco. ¿Ah? Y basta leer a los clásicos para entender que no es así. Insisto que la empatía, el interés por el otro, por la sociedad en que vivimos es fundamental. Entonces, yo lo que creo que ocurre en las ciudades grandes o en las comunidades grandes o que tienen alta rotación, lo que va surgiendo son distintas comunidades de intereses. Pero como humanos nos necesitamos generar una comunidad. Nos interesa nuestro club, nuestro municipio, nuestro colegio, el restaurante de la esquina. Y claro, después me puedo cambiar y voy a tener que rehacer esos lazos, ¿no? Pero ese instinto, esa necesidad de no estar aislado, yo creo que está siempre muy presente. Tú mismo decías el caso de una ciudad como Londres o París. París, cuando se quemó la Notre Dame, es bien impresionante lo que surgió ahí, digamos, de toda la ciudad cantaba al lado de su iglesia, que era su símbolo de comunidad, pese a que son completamente distintos en edad, en sexo, en raza, en rotación. ¿Te fijas tú? Creencias mismas. Creencias. Claro. Entonces yo discrepo de esta visión pesimista como de que la sociedad liberal, que uno la podría ilustrar así como una gran ciudad tipo Nueva York, es un espacio donde no existen los lazos comunitarios. Yo creo que por el contrario, precisamente porque la vida es más dura, más rápida, me parece a mí, o intento pensar que hay potentísimos lazos comunitarios que hacen la vida amistosa y vivible, ¿no? Me quiero ir a otro tema, solo porque leí una columna tuya que me interesó mucho sobre la competencia. Yo creo que es un gran tema. Si entiendo bien lo que dijiste en la columna, corrígeme por favor si me equivoco. Ya no me acuerdo. Es que la puedo leer, la tengo acá. Ya no, dale. Que en el fondo la competencia por los economistas es valorada en general por razones de eficiencia, pero que además la competencia tiene un factor, juega un papel legitimador del mercado. ¿En qué sentido? En el sentido en que más que el mercado ser fuente de desconfianza, lo que genera desconfianza en la ciudadanía en general son los abusos y privilegios que se originan en contextos de mercado, pero que no obedecen a la lógica del mercado en particular. Y por lo tanto, la legitimidad del mercado dependería en parte de un aparato regulatorio que facilite la libre competencia efectiva, pero por otro lado de los actores mismos del mercado que jueguen un rol en el sentido de defender la idea de que la competencia tiene un aspecto de legitimador muy potente, ¿no? Tú piensas, por ejemplo, en los empresarios. ¿Y en qué sentido las empresas pueden entender que la mejor protección de un orden articulado en torno al mercado, un orden social, es justamente tener un capitalismo de base amplia, como lo llamas tú, o de acceso abierto? Hay varias cosas. Lo primero, si uno vuelve a la raíz del liberalismo, en tanto doctrina política, lo que tiene a la vista esta idea de igualdad ante la ley, de igualdad de acceso a las oportunidades económicas y políticas, que son los ingredientes fundamentales para construir tu proyecto de vida con autonomía, ¿no? Y por lo tanto, siempre se planteó como crítica de los privilegios, y su gran adversario era la aristocracia, en tanto sistema político y económico. Eran personas que controlaban ambos poderes a la vez. Ese era su adversario, y ese es el gran triunfo del liberalismo, que haber hecho aplanado esta cancha, ¿no? Dicho eso, respecto al mercado, pasa un poquito lo mismo, ¿no? O sea, si tú no tienes un mercado competitivo, lo que tienes es un mercado de privilegiados, ¿no? Que están ahí protegidos, ya sea por la regulación, ya sea porque tienen un monopolio y la institucionalidad no hace nada para
regular ese monopolio, pero es un dique que impide que todos tengamos igualdad de acceso a ese mercado. Y piensa simplemente lo que le pasa a los emprendedores, ¿ah? Probablemente alguno de ustedes lo es o conoce a más de uno que lo ha sufrido, porque la empresa le paga el plazo que quiere, porque nadie le presta plata, porque hace un negocio de innovación financiera y los bancos le caen encima protegiendo su nicho y piden regulaciones y así, ¿no? Podríamos seguir. Y el punto es que, claro, esa defensa de los intereses es muy natural, uno diría que existe en todos los ámbitos, no solo a nivel empresarial, los empleados públicos hacen lo suyo por defender sus intereses, sus trabajos, y todos probablemente en nuestras comunidades hacemos lo propio. La pregunta es con qué arte lo hacemos, pero dejo eso ahí, ¿no? El mismo Adam Smith estaba muy consciente de este problema, ¿no? O sea, esta famosa frase que cuando se juntan unos banqueros en un club, nada puede esperar uno que no se ponga, sino que se pongan de acuerdo a las condiciones. Claro, exactamente, y él era muy demandante que hubiera una regulación muy severa para esa gente, ¿ya? Entonces eso está ahí. Y la pregunta entonces es ¿qué es lo que uno hace? Porque uno podría pensar en un mundo donde regulara yo hasta el último intersticio de las cuestiones, de forma tal de que nunca hubiera tipos que se hubieran tentado a obrar mal. Pero esa sería una sociedad invivible, sería un estado policial. Si todo estuviera normado, sería un desastre, no podríamos movernos, no tendríamos libertad. Y por lo tanto todo esto supone que los entes tienen que autorregularse en algún grado. Y la pregunta última es, ¿cuáles son los incentivos para autorregularse? ¿Ya? Porque acá tú enfrentas con un problema de acción colectiva clásico. O sea, yo como empresario individual me puedo autorregular, ¿ya? Pero si mi competidor no hace lo propio, bueno, estoy en desventaja y me va a comer. Entonces necesitamos regularnos todos. Y ahí, primera dificultad. Pero el punto que yo planteaba en la columna es que hoy día yo creo que los empresarios deberían visualizar un costo distinto que antes no veían, que es cómo la deslegitimidad del mercado, por buenas o malas razones, termina plasmándose en regulaciones o en políticas que al final del día sí los afectan y los afectan grandemente. Y cuando uno tiene eso a la vista, me parece que es mucho más fácil tomar conciencia, al menos desde el punto de vista interesado y no solo moral, de que uno debería tratar de hacer las cosas bien. Ese es un poquito el punto. Eso es lo interesante porque plantea una pregunta muy de fondo, que es que en el fondo si es que los incentivos, si es que en un mercado, si es que en un capitalismo de base amplia, digámoslo así, las rentas tienden a ser eliminadas por la competencia misma, el beneficio a largo plazo del empresario es incierto y probablemente bajo, mientras que el beneficio de corto plazo de coludirse o de capturar a los reguladores es bastante alto, ¿no? Entonces en ese sentido, no sé si hay una no me queda a mí tan claro al menos cuál sería el incentivo del empresariado, por más buena voluntad que uno presuponga, ¿no? Pero dado el problema de acción colectiva que enfrentan, es bien complejo. Esto a mí me llamó mucho la atención cuando leí hace poco un artículo de Michael Manger, un profesor de ciencia política de Duke, que de hecho fue candidato por el Partido Libertario en Estados Unidos en ese momento. O sea, está lejos de ser antimercado, pero él se toma este problema muy en fondo, ¿no? Dice, aquí hay un problema que en su momento los economistas más heterodoxos, particularmente críticos del liberalismo, vieron, quizás argumentaron mal, pero hay algo que no hemos respondido bien. ¿Te parece plausible ese análisis de Manger o exagera digámoslo así, la tendencia a buscar rentas de parte de los empresarios mediante la vara pública? No, yo creo que la tentación esa está. Y de hecho todo el capitalismo crónico, ¿no?, que cuestionan Ryan y Singal en su libro Salvando al capitalismo al capitalismo de los capitalistas, es exactamente eso. Es como el neomercantilismo, si uno hiciera la analogía con lo que Adam Smith tenía a la vista, ¿no?, que es la captura del regulador por parte de los empresarios para proteger su renta. Yo creo que eso no hay nada más deslegitimador del mercado que eso, y ese es un poquito el punto. Eso se hizo muy evidente con la crisis subprime, ¿ya? Y los bonos del mercado cayeron fuertemente, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Entonces aquí creo yo que la alternativa desde el punto de vista del empresario, y no digo que vaya a pasar, pero al menos hay una nueva luz que uno debería mirar, es que acá, claro, si yo no defiendo mi parcela, baja la barrera de la entrada, hay más competencia, y el retorno va a bajar, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué prefiero? ¿Un retorno bajo, pero en el cual bajo en promedio,
pero en el cual eventualmente si yo soy muy bueno, muy competitivo, puedo tener más que ese promedio. Ya, pero pongamos que el promedio sea bajo, prefiero un retorno bajo o prefiero no tener retorno. Porque la alternativa o la posibilidad que existe acá, si el desprestigio del mercado es tal, es que el Estado se haga de ese negocio. Ya sea poniendo las regulaciones que lo hacen inoperante, o definitivamente tomando las riendas del asunto el mismo, en cuyo caso te cae con cero. Piensen un poquito, y nada que ver, es injusta la comparación, pero simplemente para hacer el punto, piensen lo que les pasó a la AFP. Y no digo que se hayan portado mal, que hayan abusado de su posición dominante, por eso que hago la diferencia. Pero el no haber hecho la pega de legitimación social, lo ha tenido estos últimos años temblando de susto, porque efectivamente hubo una posibilidad de que su negocio se acabara, corta. ¿Ya? Ahora zafaron, ¿ya? Ahora no sé qué va a pasar para adelante, pero a eso me refiero, ¿no? No, eso es un tema, de hecho acá en Idea País hace poco estuvimos trabajando en ese tema, ¿no? En el problema de legitimidad política de las AFP y cómo, y en qué medida el proyecto se discute Claro, y entonces, perdona, una cosa que quería agregar, ¿no? Cuando yo digo capitalismo de base amplia como el mejor defensor del mercado, en el que al menos yo creo, es que al final tú cuando te expongas a estos riesgos regulatorios, ¿no es cierto?, que puede ser una regulación con el tejo pasado, tú quisieras que los defensores del mercado no fuera simplemente el club de Toby, que han perdido su credibilidad fuertemente, ¿no? Sino que ojalá fueran el club de Toby, los grandes gremios, los grandes grupos, pero además un montón de chicos que estén en la misma, porque se sienten parte de esa misma dinámica, ¿no? Pero si se sienten fuera de esa dinámica, porque les pagan a 20 a 3 meses, porque abusan de ello, porque los consumidores se sienten que los abusan, justamente, bueno, ese bloque ese dique de defensa se extingue. ¿Ya? Eso es un problema. Eso es un problema. No. Se nos va yendo el tiempo. Quiero irme a otro punto que a mí al menos en particular me interesa mucho y que en Idea País también le hemos estado dando vuelta tanto en algunos estudios como en nuestro seminario de discusión interna, que es la empresa. Uh-huh. En economía política y en teoría política, el liberalismo ha dicho poco sobre la empresa. Ha dicho poco sobre la empresa en cuanto a institución, ¿no? Poco estoy pensando en la historia más o menos de la economía a la que todos acceden de diversas profesiones, un curso tradicional de economía. Y digamos, desde algunos sectores de la socialdemocracia europea o del liberalismo, como se lo entiende el término en Estados Unidos, Uh-huh. ha venido una crítica muy dura a las relaciones jerárquicas de la empresa, por un lado, y por otro lado, a justamente la falta de conciencia de la cantidad de impacto, ya sea positivo pero también negativo, que puede generar una empresa en una comunidad particular, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el libro de Elizabeth Anderson sobre las corporaciones como casi como cárceles, ¿no? Y yo creo que exagera un poco, pero está tratando de apretar un punto que es importante. El mismo Hayek, ¿no? Que en uno de sus artículos más famosos, el uso del conocimiento en sociedad, describe a las empresas como islas de planificación, más que como espacios de libertad. Sí. Y tiene otro artículo que lamentablemente es poco conocido, que es sobre el rol de la corporación en una sociedad democrática, que es en el fondo la idea de plantear límites a los tamaños de las corporaciones, justo porque, según él, al limitar el tamaño se limita un poco el peligro de la captura. Uh-huh. ¿Qué tipo de reflexión haces tú o autores en los que te inspiras respecto de, por un lado, el ideal razonable y deseable, desde mi punto de vista al menos, de crear más espacios de libertad, por un lado, y por otro, la naturaleza más bien jerárquica y burocrática de la corporación, de la gran corporación moderna? A ver, yo no he pensado mucho este tema. He estado empezando a pensar en el tema, porque de hecho había un cierto debate el último tiempo acá, ¿no? Que es cuál es el rol de la empresa hoy día, ¿no? O sea, yo lo primero que observaría es que quizás todo lo que tú dices es cierto, pero si uno hace una mirada histórica, o sea, la empresa que tenemos hoy día no tiene nada que ver con la que teníamos en los años 50 y ciertamente no tiene nada que ver con la que teníamos en el siglo XIX. No solo en términos de su tecnología, evidentemente, o de su tamaño, sino que también en términos de esta jerarquía, ¿no? Cuando Adam Smith describe las empresas, las grandes empresas de su época, los describe básicamente como unos explotadores, ¿no? Y se pone del lado de los trabajadores, justamente.
han ido penetrando y porque las ideas de derecho se han ido imponiendo y hay regulaciones, en fin, ¿no? Pero yo creo que ha ido pasando una cosa interesante en las grandes corporaciones, que esta verticalidad, al menos en varias industrias, se ha ido tendiendo a ser cada vez más horizontal por un lado y más flexible por el otro, ¿ya? Más igualitario en muchos aspectos, en términos del gap de sueldo, en términos de igualdad de género, en términos de selecciones que sean de verdad blind y no digamos, de bituto. Lo que yo de alguna manera lo ligo nuevamente con la importancia de tener mercados competitivos. O sea, si en mercados de verdad competitivos, estas diferenciaciones, estas discriminaciones tienen menos espacio para ocurrir, ¿no? Pero es un tema bien importante, creo, el de las empresas. ¿Cuál es el rol social? O sea, hoy día hay toda una discusión de si el paradigma de Friedman, de que el rol de la empresa es maximizar la riqueza o el valor de la acción del accionista, o si acaso debería ir más allá, ¿no? Y hay un paper reciente bien bueno, ¿no? De Oliver Hart, que es premio Nobel de Economía, con Luigi Zingale, que lo que plantean ellos es que más que maximizar la riqueza del accionista es maximizar la utilidad del accionista, que es distinto, ¿no? Porque tiene una componente monetaria, pero tiene otras cosas que son no monetarias, que tienen que ver con el impacto en la comunidad, qué vamos a hacer con el medio ambiente. Toda esta idea del valor compartido que ha impulsado Porter va en esa misma línea. Yo tengo una visión, en definitiva, menos pesimista de la que se plantea. Me parece que las empresas evolucionan y evolucionan harto. Me parece que hay crecientemente una preocupación no solo interesada desde el punto de vista monetario, sino que genuina respecto al impacto en las comunidades. Y nuevamente volvemos al tema de la regulación versus la autorregulación, ¿no es cierto? Ahora, no es necesario que la regulación te diga que no puedes echar tóxicos al río que riega, ¿no es cierto?, los campos agua abajo, para no hacerlo. O sea, para ponerlo en un caso bien extremo, porque en realidad hay que ser bien canalla para hacer eso, ¿no? Pero yo creo que ha ido cambiando la cosa y soy bastante optimista. Genial. Relacionado con eso, hay gente que argumenta que un mercado realmente competitivo, en principio, debería ser lo más diverso en cuanto a la constitución de las empresas mismas, porque empresas las hay con fines de lucro, cooperativas, mutuales, etc., ¿no? Sí. Entonces, una idea a la que le hemos dado mucha vuelta acá en Idea País tiene que ver con lo siguiente, que al menos en aspectos de provisión de bienes públicos o cuasi públicos, sería quizás deseable abrir la cancha, incluso en temas como pensiones, salud, etcétera, a otros actores institucionales que, dada su constitución distinta, puedan aportarle mayor legitimidad al mercado, ¿no? ¿Te parece plausible esa idea? ¿Te parece un disparate? No, ¿Dependerá la industria? No, parece perfectamente plausible, la apoyaría con mucha fuerza. Cuando yo digo capitalismo de base amplia, no me refiero solo al N, a la cantidad de actores, sino que ojalá a la diversidad de actores. O sea, me parece a mí, por ejemplo, que las cooperativas, que es típicamente un concepto que ha sido capturado por la izquierda, tiene pleno sentido en este capitalismo base amplia. O sea, al final, lo que está en discusión acá no es, o sea, tendemos a asociar el capitalismo como si tuviera que ver necesariamente con el tipo de organización societaria, ¿no? Y no tiene por qué ser así. De hecho, en la propia historia de la empresa o la economía, las organizaciones societarias han variado y cambiado y modificado. Entonces, la verdad es que no hay ninguna objeción a priori por la cual una empresa pudiera organizarse como cooperativa, en la cual todos tienen los mismos derechos independientemente de la cantidad de acciones que tengan. Y si eso funciona, maravilloso. Y si más aún es funcional a que la comunidad tenga un lazo común y un emprendimiento que los una, yo creo que es súper valioso como empresa. Los conservadores ingleses, Cameron, dentro de las muchas cosas que estaba haciendo bien hasta que se mandó el condoro el Brexit, rescataron a las cooperativas. A mí me contaba Jesse Norman, que es el autor de este libro de la Big Society, que se dieron cuenta que las cooperativas las habían inventado los conservadores en el siglo XIX. Y las retomaron y las recuperaron. Y es capitalismo eso. O sea, y si hay más gente que es capitalista y se siente parte de ese capitalismo y al mismo tiempo con eso genera un vehículo de comunidad, yo creo que estamos en un win-win. O sea, si uno piensa aquí ya me voy medio futurista, pero si uno piensa en el desafío del empleo que supone la tecnología, ¿no es cierto? Donde
sabemos que se van a destruir un montón de empleos, hay oportunidad para crear otros tantos, digamos, de si uno tiene que darle tremendos subsidios, que es la otra forma como se ha planteado esto, yo desconfío un poco de eso, pero sí me parece que es razonable impulsarlo. Colún, la empresa más querida de Chile, digamos, una cooperativa, ¿no? La empresa dueña de Soprole, que es una neozelandesa lechera, también es una cooperativa. En Nueva Zelanda el 17% del Producto Interno Bruto, si no me equivoco, viene de cooperativa. En Canadá es otro tanto. O sea, yo creo que hay estructuras societarias novedosas que pueden lograr las dos cosas y incorporar más gente al capitalismo, que se sientan parte de él, y al mismo tiempo generar un sentido de pertenencia que le da mayor legitimidad. Primero te quería, muchas gracias por la conversación hasta ahora. Te quería pedir solamente abrir espacio para una o dos preguntas. Sí, dale, por supuesto. Andrés. Quería preguntar acerca de la relación entre la confianza y la competencia, como hablaba Arturo, que han hablado Arturo, porque esos son elementos que se coaccionan. Porque, en el fondo, cuando uno piensa en la competencia o parte pensando en el mercado, parte pensando en el mercado meritocrático, estructural, donde vamos a competir por eso, pero también hay muchos elementos de la confianza, tradiciones, de gente que hace negocios entre amigos, de empresas chicas, familiares, que contratan al hijo porque confían en él. Y yo creo que le encargo entonces, ¿cómo conjuga ambos elementos al menos al pensar instituciones? Eso yo creo que se me obliga, que hay mucho la meritocracia, pero tiendo a pensar que no es tan fácil el mundo. No, pues nada es fácil, pues los problemas sociales son todos complejos. Pero yo creo que está muy importante, o sea, la meritocracia supone competencia. O sea, sin competencia no hay mérito en ese esquema. Y después uno podrá discutir cuáles son los niveles de mérito, ¿no es cierto? Yo lo que voy es que pensar la meritocracia es un elemento absoluto, de una u otra forma destruye cierto elemento de arraigo, de tradiciones, de culturales que no atan en confianza. Entonces, Sí, sin duda, sin duda. Y ese es un tema. O sea, la competencia tiene, o sea, en esencia la competencia no es solo eficiencia, no es solo legitimidad e innovación. La innovación solo puede surgir de la competencia, de encontrarse en un paradigma donde, como tú decías, es tan competitivo esta cuestión que el retorno está siendo bajo, que tengo que inventar otra cosa nueva que agregue valor y me permita tener una renta por un rato. Y esa disrupción, no solo disrupción en términos de que nos permite tener productos que no teníamos, servicios que no teníamos, sino que también cambia las formas tradicionales en que se estructuraba el sistema productivo. Es tan disruptivo como cuando tú te abrías al libre comercio, ¿no? Y la forma tradicional de producir, porque hacía citronetas en Arica, y había toda una comunidad que se había alojado alrededor de ese hecho, se destruye, o el agricultor que no puede competir. Sin duda, o sea, eso genera una tensión. Me parece a mí que en el agregado el resultado es positivo, es parte de la vida, ¿no? Pero la pregunta que surge es cómo tú compensas a los perdedores en el camino. Yo creo que esa cuestión es re importante, porque el típico paradigma de decir, oye, no, si yo como economista digo, aquí van a haber perdedores de corto plazo, pero igual los recursos se reasignan y no ha pasado nada, yo creo que eso es falaz, en el mundo real es falaz, porque genera descontentos, genera reclamos, genera oposición a estos cambios que yo creo que son virtuosos y uno tiene que hacerse cargo de ellos. Algo mismo nos va a pasar con la automatización y la revolución tecnológica. O sea, yo he firmadísimo, que si acá no nos ponemos de cara a pensar a largo plazo cómo tenemos una política pública de reconversión de los perdedores, de capacitación de acuerdo a los nuevos requerimientos, de meternos en serio en la educación para las habilidades que esto requiere, vamos a tener un problema enorme en términos de la legitimidad del mercado, porque van a salir muchos gallos trasquilados. Entonces yo creo que esa tensión está. A mí siempre me ha parecido que porque exista esa tensión, la tentación de bloquear la competencia, bloquear la apertura comercial, por ejemplo, me parece que es una mala receta, en parte porque, claro, la competencia destruye ciertos lazos comunitarios, pero también genera otros lazos comunitarios. O sea, cuando tú te abres a la gran industria textil, obviamente los talleres textiles, en la forma como siempre se organizaron en Tomé, sonaron, pero luego de un tiempo se creó un nuevo vínculo comunitario en torno a la industria de paños de oveja tomé, ¿no? Entonces, bueno, es una tensión que hay que administrar, creo yo. No hay que
impedir que ocurra, pero sí hay que administrar. ¿Alguna pregunta? Jaime. Usted me corrige, pero si uno mira hacia atrás, la mayor competencia en los mercados ha tenido un correlato con una mayor distribución del poder político. En los regímenes políticos también han tendido a destruir mejor la toma de decisión. ¿Qué fue primero? Uno o lo otro, creo que es una pregunta abierta, ¿cierto? Súper abierto. El punto es, o la pregunta es, en toda la discusión respecto a la legitimidad del mercado o a la necesidad de fomentar mayor competencia en el mercado, ¿hasta qué espacio existe en la institucionalidad actual, en el mundo, en particular en Chile? O sea, si sería pertinente, o qué espacio existen para también avanzar hacia una mejor distribución del poder político. Y esto lo digo porque, en rigor, cuando el regulador está más concentrado en grupos más pequeños, para el actor económico es mucho más fácil cooptarlo, ¿cierto? O sea, en la medida que el regulador esté más desconcentrado, es menos probable ser capturado, y asimismo ser capturado, la capacidad de captura va a ser más acotada. O sea, no sé cuál es tu opinión respecto a ese vínculo, y en particular a Chile actualmente. ¿Qué espacios existen para avanzar hacia una distribución más, o si existen espacios y qué espacios existen? Yo separaría la pregunta en dos partes, ¿no? Una es la desconcentración del poder, que está, nuevamente, o sea, está en la base, en el ADN del liberalismo, es que el poder no esté concentrado, ni político ni económico. Hemos ido, o sea, la democracia liberal ha supuesto una desconcentración del poder enorme. Lo que hace cuando uno lo mira con los lentes de hoy día, acá en Chile uno tiene un poder que es súper centralizado, y uno quisiera ojalá tener mayor poder local, ¿no? Mayor localismo. ¿Cómo se hace esa cuestión? Súper difícil. Basta ver la discusión que tenemos todos los gobernadores, que es un avance en cierto sentido, pero un riesgo en el otro. Y si ese riesgo se realiza mal, puede que todo lo que se avanzó en realidad se retroceda. Entonces hay un tema, ¿no? Es difícil, no sé cómo se hace, pero sí creo que el poder local, en la desconcentración, creo que justamente volviendo a lo tuyo, le permite mayores grados de influencia a las comunidades de forma tal de darle legitimidad al sistema. Vis-a-vis que todo se lo decía un gallo en el Estado central. Claro, yo nací en Santiago y viví en Santiago, pero me imagino la desafección que le produce a la gente de regiones ver que en el fondo son como ciudadanos de tercera. No me lo imagino perfecto. Entonces, no hay dos lecturas, creo yo, con que hay que ir hacia la desconcentración del poder político. La segunda parte, no estoy seguro de si el regulador debiera ser local. Yo creo que hay razones de eficiencia y de igualdad de tratamiento para que sea uno solo. Pero ahí la pregunta entonces, ¿cómo tú le pones no una, sino que varias murallas chinas para evitar que sean cooptados? Porque efectivamente van a concentrar harto poder. De hecho, de otra manera, para poner una analogía, sería súper deseable que en Chile tuviéramos una institución como la que tiene Nueva Zelanda, que alojara todas las estadísticas públicas de todo lo que tenemos, ¿no? Y más encima en Chile teniendo RUT podríais tener una maravilla. Ahora, ¿eso supone darle un enorme poder político a esa institución? Sin duda, si lo hiciera mal, es como el Big Brother ahí en persona. Pero es beneficioso que tengamos acceso a esos datos para hacer mejores diagnósticos de política, para poder pilotear mejor los programas sociales, para poder identificar mejor las poblaciones en riesgo, sin duda, ¿ya? Entonces la pregunta es cómo yo aseguro resguardo que teniendo esto concentrado impidan que alguien les dé mal uso, ¿no? Creo que por ahí iría mi respuesta. Bueno, dado que... Una más, sí, se me queda un minuto, sí. Ya, genial, por allá. Al día de ayer en el CEP estuvo presentando el economista Hashon Chang. Sí, hay un Chang. Comparaba bastante el desarrollo económico de Chile con Corea. Y decía que desde los años 60 hasta la fecha Corea ha crecido mucho más, siendo que en esa época Corea tenía un nivel súper bajo de crecimiento. Y él planteaba la posibilidad de que Chile se vuelva, dejar de ser un país productor de materia prima, transformarse en un país que busca cosas como la realidad. Pucha, la respuesta, también estuve en el CEP y me leí los libros de Hayun Chang.
A ver, él, si uno tuviera que rescatar lo que plantea, yo creo que es un punto válido, tiene un enfoque súper pragmático, no dogmático respecto a enamorarse de los libros de texto. Yo creo que eso tiene valor, ¿no? Dicho eso, creo que la comparación con Corea es demasiado, no voy a decir injusta, pero es específica, porque de alguna manera es comparar a cualquier país, no solo Chile, con uno de los 3 países que se clasifican como milagro económico, ¿no? Corea del Sur, Japón y Singapur. O sea, países que de ser pobres como la rata, en 50 años pasaban a ser súper ricos. El caso de Corea es increíble, porque el año 60 tenía la mitad del PIB per cápita de Chile y hoy día tiene el doble, un poquito más del doble nuestro, ¿no? No, del doble, sí. Y sin embargo sabemos que Chile lo ha hecho extremadamente bien, ¿ya? Entonces, claro, tú dices, de la mitad soy el doble tuyo y tú me decís que lo has hecho bien. Sí, pero nosotros lo hemos hecho bien. Lo que hace me parece que la comparación es un poquito tricky, ¿ya? Creo más aún que las realidades son tan idiosincráticas, ¿no? O sea, él mismo contaba ayer, y es un caso conocido, el modelo de desarrollo de Corea se apoya, al igual que el nuestro, entre paréntesis, en una dictadura cruenta, en que cuando crean Hyundai al CEO era un general. Me cargaría tener un país donde el Estado decidiera crear una compañía y pusiera un general de gerente general. En Bolivia sabemos, o sea, en Venezuela sabemos el resultado que ha dado. Y sin embargo la apuesta resultó, ¿ya? ¿Qué cosas hicieron que resultaran? Hay un largo debate entre economistas, ¿no? Hoy día es una democracia, economía moderna, capitalista completamente, con grados de intervención del Estado importantes en algunas áreas. Y yo creo que es difícil los modelos, no hay una camisa talla única que funcione para los países. Esa es una cuestión. La segunda cuestión es que a uno le gusta o no, y aquí hablo desde las instituciones, una cosa es darse, imagínate que uno descubriera que hay ciertas reglas del juego que inequívocamente son mejores que las que tú tienes. La pregunta es posible cambiarlas solo por el hecho de que me di cuenta que son mejores? No, porque sabemos que las instituciones tienen inercia, tienen costumbres, tienen tradiciones. No es fácil, tienen inercia, ¿no? Y eso lo que te quiere decir de alguna manera es que los países tienen un camino propio, en la cual hay una parte que pueden adaptar, copiar, ¿eh? Pero hay otra parte que es bastante propia. Yo creo que hay que hacerse cargo de esa realidad en la política real. Lo tercero de tu pregunta es respecto al valor agregado. Yo siempre he pensado que la discusión del valor agregado está súper mal planteada, ¿ya? Al menos por una parte de la gente en nuestro debate, que entienden valor agregado como algo parecido a esto, como valor agregado igual tecnología, igual súper sofisticado, igual algo que vale caro. En circunstancias que el valor agregado, como su nombre lo indica, es que si algo a mí me costó 100 y yo lo vendí en 120, le agregué 20 de valor, ¿ya? Ese es el valor agregado. Yo podría el día de mañana producir en Chile esto, pero probablemente lo venda en 120, pero me cueste producirlo 300. Eso no es valor agregado, es destrucción de valor, ¿ya? Y nosotros tenemos experiencia cuando hicimos televisores, cuando hicimos autos, eso era pura destrucción de valor. Ahí no había creación de valor. Se tiende a pensar a su vez que los recursos naturales no agregan valor. Algo así como que el cobre saliera de las ramas y que el vino creciera solo, que los salmones, que el caso que citaba también era ayer muy elogiosamente respecto a Chile, o la celulosa fuera algo que tuviéramos, que fuera algo nativo, ¿ah? Y que crece como el maná, ¿no es cierto? Y eso no es así. O sea, a mí me toca ser director de Codelco, ¿verdad? Y cuando uno ve Chuqui subterráneo, que es una mina que quiere buscar el cobre a 500 metros bajo tierra y vamos a llegar a 1000 metros, que tenéis miles de kilómetros de túnel que requiere una ingeniería increíble, que todo es automatizado por computador, o sea, un nivel de sofisticación increíble. ¿Para qué? Para agarrar algo que me cuesta 100 y venderlo en 130. Eso se llama agregación de valor, ¿ya? O sea, yo creo que no hay que enamorarse de este paradigma como que el valor agregado es pasar necesariamente a la manufactura, y a qué manufactura. Termino solo con este ejemplo. Cuando yo fui a Nueva Zelanda hace un par de años, en un viaje de trabajo, que nos entrevistamos con 23 servicios públicos para conocer la experiencia de reforma del Estado de ellos. A varios de ellos les pregunté, oye,
ustedes tienen varias similitudes con nosotros, país chico, en el ombligo del mundo, ellos peor que nosotros, de hecho. Recursos naturales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes cómo ven su futuro? ¿Van a renunciar a los recursos naturales? La respuesta, grosso modo, era: habría que estar loco para renunciar a las ventajas comparativas que tengo en producir carne, lana, leche. Lo que ha pasado, en cambio, que es parecido a Chile, guardando todas las proporciones, es que le han agregado valor vía la logística, ¿no? O sea, los tipos producen leche, pero hoy día son capaces de poner un litro de leche fresca en Tokio en 10 horas. Y eso lo facturan, lo cobran caro, ¿ya? Y por ahí además se han desarrollado encadenamientos productivos que el desarrollo de esta logística supone, ¿no es cierto?, y va generando sectores tecnológicos. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Renunciar a las ventajas que tenemos sería una receta para el empobrecimiento. Quedarse siempre pegado, sin reflexionar, sin ambicionar a hacer cosas distintas hacia adelante, me parece que también. Por lo tanto, uno tiene que combinar ambas cosas. Por favor, con un aplauso agradezcamos a la Ignacio. Gracias. Y perdonen que tenga que volar como la Cenicienta a las 8.